Hoy es jueves 6 de noviembre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Hombre ejecutado dentro de un carro en balacera, donde una mujer y su hijo se salvaron de milagro. Camión pierde el control, impacta un muro y se vuelca en la PR5. Fura y la DEA incautan kilos de drogas escondidos en tanques de gasolina y arrestan a 2 dominicanos. Arrestan a sospechosos del asesinato de una enfermera de 80 años y a su vecino en Fajardo. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. La policía investigó la tarde de ayer miércoles una muerte violenta en la avenida Federico de Getou, intersección con la carretera PR 789 en el barrio Tomás de Castro de Caguas, donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de un vehículo, en un hecho que provocó pánico entre los conductores que transitaban por la zona. Según la información preliminar, a eso de las 6:15 de la tarde, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre una balacera en el área. Al llegar los agentes, hallaron el cuerpo baleado de un hombre dentro de un Kia Rio color gris del 2014, quien presentaba múltiples heridas de bala y no tenía signos vitales. En el interior del automóvil se ocupó una pistola Glock y 2 cargadores calibre .40, uno con 22 municiones y otro con 13, evidencia que ahora forma parte de la pesquisa. De acuerdo con testigos, una mujer de 33 años y su hijo menor de edad quedaron atrapados en medio del tiroteo mientras viajaban en un Honda Accord, que también fue impactado por varios proyectiles, aunque ambos resultaron ilesos milagrosamente. Las autoridades no han confirmado si el hombre asesinado era el objetivo de los sicarios y su identidad no ha sido revelada hasta el momento. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto al fiscal de turno, personal de manejo de emergencia municipal y la División de Vehículos Hurtados, trabajaron extensamente la escena para recopilar evidencia balística y entrevistar a posibles testigos. Con este crimen, las muertes violentas en Puerto Rico ascienden a 391 en lo que va de año, 20 menos que para la misma fecha en 2024. Las autoridades exhortaron a cualquier persona con información a comunicarse de forma confidencial para esclarecer este nuevo episodio de violencia que sacude a Caguas. Un aparatoso accidente con un camión volcado en la carretera PR5, intersección con la PR 152 en Naranjito, provocó gran congestión vehicular y movilizó a las autoridades durante la mañana de hoy jueves. Según el informe de la policía, el conductor del vehículo pesado presuntamente perdió el control y dominio del volante, impactando un muro de cemento a orillas de la vía, lo que causó que el camión terminara volcado en medio de la carretera. El impacto generó daños significativos en la estructura y dejó al conductor herido, aunque las autoridades aún no han detallado la naturaleza ni la gravedad de las lesiones sufridas. Personal de emergencias y agentes del Distrito Policíaco de Naranjito acudieron rápidamente al lugar para brindar asistencia y controlar la escena, mientras se exhortó a los conductores a tomar vías alternas debido al cierre parcial de la vía. El Distrito Policíaco de Naranjito asumió la investigación del accidente, recopilando evidencia y testimonio para esclarecer las causas exactas que llevaron al conductor al perder el control del camión. La policía informó que más adelante se ofrecerán detalles adicionales sobre el estado de salud del conductor y los daños ocasionados. Agentes de la División Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, en un operativo conjunto con la DEA y el apoyo aéreo de 2 helicópteros de la policía, llevaron a cabo desde la madrugada de hoy jueves una amplia intervención antinarcóticos en la costa del barrio Bajuras en Isabela, que culminó con el decomiso de varios envases de gasolina llenos de sustancias controladas. Según el informe preliminar, las autoridades detectaron a los contrabandistas entre la playa, Los Almendros y el Peñón Amador, lo que desató una intensa persecución marítima y terrestre, luego de que estos lograran huir por la carretera PR 485, extendiéndose la búsqueda hasta el sector Yaguada, donde finalmente fueron arrestados 2 individuos de nacionalidad dominicana, uno de ellos portando una pistola. Los detenidos habían abandonado una lancha cargada con la droga, la cual ocultaba los paquetes dentro de tanques de combustible para evadir la detección. Ambos sospechosos quedaron bajo custodia de agentes de la DEA, mientras las autoridades federales y estatales continúan las labores de rastreo para recuperar la totalidad del cargamento e identificar a otros posibles miembros de la red de contrabando. El operativo inició en horas de la madrugada y se mantenía activo hasta horas después del mediodía.
Agentes de la División de Arrestos de Aibonito lograron la captura de James Alfredo Vázquez Quiñones, señalado como sospechoso de varios asesinatos en el este de Puerto Rico, entre ellos el de la enfermera retirada Mirta Martínez Romero de 80 años, quien perdió la vida el pasado 19 de junio al ser alcanzada por una bala perdida, mientras descansaba en su hogar en la barriada obrera de Fajardo. Aquel trágico día, una balacera entre grupos rivales desató el terror en la comunidad, cobrando también la vida de otro vecino, Dolores Correa Estrella, ambos víctimas inocentes del violento intercambio de disparos. La captura de Vázquez Quiñones se produjo en el residencial Manuel Martorell de Comerío, mediante un operativo cuidadosamente coordinado por agentes especializados, quienes lograron arrestarlo sin incidentes. Según confirmó la policía, el individuo enfrenta múltiples cargos por asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas, y se le impuso una fianza global que supera el $1.000.000, por lo que fue ingresado a una institución correccional mientras continúa el proceso judicial. Las autoridades destacaron que la investigación continúa abierta, pues Vázquez Quiñones es considerado una figura de interés en otros crímenes violentos relacionados a disputas entre organizaciones delictivas. Luis Esteban Agesta Fontanés, de 58 años, fue arrestado en la madrugada de ayer miércoles por agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, luego de que una investigación revelara su presunta implicación en actos indebidos contra Paulina Michelle Hernández Nieves, la adolescente de 15 años con autismo severo cuya desaparición había provocado la activación de una alerta Amber el pasado martes. Según confirmó el subdirector del CIC de Bayamón, el arresto se concretó tras una entrevista con la adolescente, quien identificó al hombre y ofreció detalles sobre un presunto comportamiento indebido durante el tiempo que permaneció con él. La pesquisa apunta a que tras encontrarla caminando cerca de la 1:30 de la mañana del martes, Agesta Fontanés le ofreció transportación y la llevó a su residencia en Toabaja, donde la habría retenido todo el día antes de decidir entregarla a la policía municipal esa misma tarde, luego de que ambos vieran la cobertura noticiosa de su búsqueda. En la entrevista realizada a la adolescente, esta manifestó que el individuo cometió actos indebidos contra ella, y al ser consultado con su representación legal, el detenido realizó admisiones parciales de los hechos. Durante la evaluación médica posterior, el personal hospitalario detectó una marca visible en el cuello de la adolescente, por lo que el caso fue inmediatamente referido a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Bayamón, que evalúa la erradicación de cargos criminales. La Fiscalía de Bayamón instruyó completar pruebas adicionales antes de la presentación de denuncias formales. La policía ocupó para análisis forense la guagua Nissan Frontier color blanco del 2019, propiedad del acusado, la cual fue utilizada para transportar a la adolescente. De acuerdo con las autoridades, Agesta Fontanés posee expediente criminal previo por violaciones a la ley de armas en 2003, 2008 y 2013, y aunque ha mostrado cooperación con los investigadores, se encuentra bajo custodia mientras se culmina la consulta fiscal. El Departamento de la Familia también abrió una investigación paralela y confirmó que la adolescente permanece bajo la custodia de su padre mientras continúa el proceso judicial y psicológico correspondiente. Antes de continuar con más noticias, me gustaría que si te gusta estar informado le des like al video, te suscribas y dejes tu comentario, que es muy importante para nosotros. El Tribunal de Mayagüez determinó causa para arresto contra 3 hombres vinculados al doble asesinato ocurrido la noche del 31 de octubre en el negocio La Palmita Sport Bar, ubicado en la carretera PR 101 kilómetro 5.6 en Lajas, donde sicarios abrieron fuego desde un vehículo en movimiento, provocando la muerte de 2 personas, entre ellas un hombre de 75 años que resultó ser una víctima inocente. Los imputados fueron identificados como Christopher Tirado Enríquez, de 26 años, Jordan Lugo Méndez, de 21, y Orlando Flores Luciano, de 49. A Tirado Enríquez y Lugo Méndez se les radicaron cargos por tentativa de secuestro, conspiración, uso de disfraz en la comisión de un delito, asesinato y 4 violaciones a la ley de armas, mientras que a Flores Luciano se le imputaron cargos por
por asesinato y encubrimiento. Según la investigación, los atacantes dispararon desde un carro en movimiento contra el establecimiento donde se celebraba un cumpleaños. En el ataque murieron Daniel Morales González, de 24 años, y Roberto Medina Vélez, de 75, quien había sido trasladado herido al Hospital La Concepción de San Germán, donde posteriormente falleció. El juez Luis Padilla Galeano determinó causa en todos los cargos, imponiendo una fianza global ascendente a $4.2 millones, distribuida en $3.3 millones para Tirado Enríquez, $600,000 para Flores Luciano y $3.3 millones en ausencia contra Lugo Méndez, quien aún no ha sido arrestado. Los dos arrestados no prestaron la fianza y fueron ingresados en la institución correccional de Ponce, mientras que contra Lugo Méndez se expidió una orden de arresto. La División de Homicidios de Mayagüez está a cargo de la investigación, bajo la supervisión del Departamento de Justicia, que confirmó que la vista preliminar fue pautada para el 18 de noviembre. En la escena se recuperaron al menos 8 casquillos de bala. La Fiscalía de Caguas radicó cargos criminales contra Roberto Gadiel León López, de 20 años y residente de Calley, pareja de Wesleyani Martínez Ocasio, la joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida bajo una alerta rosa, luego de confirmarse un patrón de maltrato físico, psicológico y amenazas desde junio del 2025 hasta el día de su arresto el pasado 4 de noviembre. La jueza Ismari Colón Mazó del Tribunal de Caguas determinó causa para arresto por 6 delitos y le impuso una fianza global de $251,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la institución 705 del Complejo Correccional de Bayamón. León López enfrenta 4 cargos bajo la Ley 54, incluyendo maltrato agravado con grave daño corporal y amenaza, además de un cargo por violación a la Ley de Armas por portación y uso de un arma blanca y otro por posesión de sustancias controladas, ya que al momento de su arresto se le ocupó marihuana. Según el expediente, la joven víctima fue amenazada para que no denunciara el padrón de agresiones, las cuales incluyeron golpes en la cara y el cuerpo, daño a su teléfono celular y un intento de agresión con cuchillo el 23 de octubre, que le causó una herida en la mano derecha, requiriendo 4 puntos de sutura y activando el protocolo de violencia doméstica en el hospital. El Tribunal de Humacao había emitido el 24 de octubre una orden de protección contra el imputado, tras determinarse indicios de maltrato físico, verbal, emocional, amenazas, intimidación, violencia cibernética y daño a la propiedad, aunque el acusado no había sido notificado porque las autoridades no lo habían localizado. El director auxiliar del 6 de Caguas explicó que la notificación se realizó al momento de su arresto en el kilómetro 2.1 de la carretera PR 738, sector La Vega, barrio Montellanos, en Calley, luego de ser localizado junto a la joven desaparecida. La víctima había sido vista por última vez la tarde del 1 de noviembre en el balcón de la casa de su abuela en Humacao y fue hallada sana y salva junto a su pareja al día siguiente, cuando agentes del 6 intervinieron con él y hallaron la sustancia ilegal. Durante su desaparición, la madre de Wesleyani relató públicamente los presuntos incidentes de violencia que su hija sufrió, mientras que el padre del acusado defendió a su hijo, describiéndolo como un joven trabajador con 3 diplomas en mecánica, soldadura y reparación de motoras, y alegando que la joven no deseaba regresar con sus padres. La vista preliminar fue pautada para el 18 de noviembre y el caso está siendo investigado por la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles del 6 de Caguas. La jueza Shakira Lebrón Muñoz del Tribunal de Ponce determinó causa para arresto contra Carlos Campos Nazario, de 46 años, por actos indebidos y maltrato de menores, tras una extensa investigación que reveló que los presuntos hechos ocurrieron de manera continua entre los años 2014 y 2021, en perjuicio de una menor perteneciente a su núcleo familiar. Según el expediente, el acusado habría incurrido en conductas inapropiadas y maltrato emocional prolongado durante un periodo de 7 años, lo que llevó a las autoridades a intervenir luego de que se recopilaran pruebas y testimonios que sustentaron las denuncias. El caso fue consultado con la Fiscalía, quien instruyó la erradicación formal de cargos bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La magistrada impuso una fianza global de $220,000, la cual Campos Nazario no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce en espera de la vista preliminar. El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce continúa con la investigación para identificar posibles incidentes adicionales dentro del entorno familiar del imputado.
Un adulto mayor de 86 años resultó herido esta mañana tras ser atropellado por una guagua Ford F-150 mientras cruzaba la calle Luis Muñoz Rivera frente a un banco en el municipio de Maunabo, informó la policía. El incidente ocurrió cerca de las 10:30 de la mañana, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre el accidente. En la escena, los agentes entrevistaron al peatón, identificado como Jesús Alvira Cruz, quien relató que al intentar cruzar la vía fue impactado por la camioneta Ford F-150 color blanco del 2015, cuyo conductor no se percató de su presencia. El chofer Ernesto Colón Lavoy, de 66 años, se detuvo en el lugar y cooperó con las autoridades. Paramédicos atendieron al perjudicado en el lugar, observándole una laceración facial, por lo que fue transportado a un hospital de Guayama para recibir tratamiento médico. Su condición fue descrita como estable. El Tribunal de Ponce determinó causa para juicio contra el enfermero Eduardo Meléndez Velázquez, acusado del asesinato del biólogo Roberto Viqueira, en un caso que conmocionó a la comunidad científica y residencial donde ambos vivían. El juez encontró causa en 4 cargos criminales, entre ellos asesinato en segundo grado, tentativa de asesinato contra la viuda de Viqueira y 2 cargos adicionales por apuntar y disparar un arma de fuego, delitos que en conjunto podrían exponer al acusado a penas de hasta 50 años de prisión. La fiscalía logró elevar la acusación, que inicialmente era por asesinato atenuado, al nivel de asesinato en segundo grado, tras presentar evidencia sustancial que, según el Ministerio Público, demuestra intención y acción deliberada en los hechos. La familia de la víctima expresó sentirse aliviada con la determinación judicial, describiéndola como un paso firme hacia la justicia, mientras que la defensa del enfermero manifestó sorpresa, alegando que poseen videos y pruebas periciales que respaldan una teoría de defensa propia. El tribunal impuso una fianza de $1.25 millones, la cual el acusado no prestó, por lo que continuará bajo custodia hasta la lectura de acusación pautada para el 12 de noviembre y el inicio del juicio programado para el 4 de diciembre. En el tribunal de Mayagüez culminó la vista preliminar contra los 3 imputados por la balacera mortal ocurrida en la discoteca Palm Drinks and Good Vibes, incidente que estremeció la zona oeste y en el que perdió la vida Jonathan Cruz González, de 19 años, mientras otros 5 jóvenes resultaron heridos, entre ellos 3 mujeres y 2 hombres de entre 18 y 21 años, 2 de las féminas en condición delicada. La jueza determinó causa para juicio en 10 de los 11 cargos presentados contra Caleb Casablanca Vega, de 22 años, señalado como el presunto autor de los disparos, incluyendo cargos por asesinato, tentativa de asesinato y portación ilegal de armas, mientras que los hermanos Billy Jr. González Robles, de 28 años, y Christopher González Robles, de 21, enfrentan causa en 3 de los 5 cargos radicados por tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Según la investigación, existían rencillas previas entre los acusados y la víctima, y una discusión dentro del establecimiento desató el tiroteo reportado en agosto que cobró la vida del joven Cruz González, residente de Añasco, y dejó a los demás universitarios heridos. El informe de la policía detalla que fue una llamada al sistema de emergencias la que alertó sobre el tiroteo, y al llegar los agentes encontraron el cuerpo del joven con múltiples heridas de bala. Tras la determinación judicial, la lectura de acusación fue pautada para el 17 de noviembre, mientras que el juicio dará inicio el 18 de diciembre. A la salida del tribunal, la madre de la víctima expresó satisfacción con el proceso y esperanza de justicia, mientras que la madre de Caleb Casablanca defendió a su hijo, alegando que éste actuó en defensa propia tras un altercado dentro del local. Agentes de la policía adscritos a la División de Patrulla de Carreteras del área de Humacao investigan un accidente grave ocurrido en la carretera PR3 kilómetro 84.6 frente a una compañía de gas ubicada en el barrio Cataño de Humacao, luego de que un conductor realizara un viraje indebido que provocó una violenta colisión. Según la investigación preliminar, Julián Sánchez Agosto, de 21 años y residente de Humacao, conducía un Toyota Yaris en dirección de Yabucoa hacia Humacao, cuando al intentar virar a la izquierda de forma indebida, fue impactado en el costado derecho por la parte frontal de una guagua Ford Ranger color violeta, conducida por un hombre de 25 años quien transitaba correctamente en sentido contrario. El impacto fue tan fuerte que el vehículo compacto quedó severamente dañado y el joven conductor resultó con heridas de gravedad, siendo atendido en la escena por paramédicos y transportado en ambulancia al Hospital Ryder de Humacao, donde fue ingresado en condición de cuidado.
El conductor de la Ford Ranger resultó ileso. Personal de tránsito recopilaba evidencia y fotografías del accidente para determinar responsabilidades. Agentes de la policía adscritos al precinto de Monteatillo investigan una violenta agresión con un bate reportada durante la noche de ayer en el barrio Los Peñas de Río Piedras, donde un hombre de 54 años, identificado como Juan Antonio Horta, resultó herido en la cabeza tras ser atacado por dos individuos. Según el querellante, los agresores lo golpearon brutalmente con un bate, provocándole una herida abierta en el área craneal que requirió atención médica de emergencia. Horta fue transportado a un hospital de la zona, donde el médico de turno le tomó 5 puntos de sutura y catalogó su condición como estable, aunque permaneció bajo observación por el tipo de trauma recibido. Personal de la División de Servicios Técnicos acudió al lugar del incidente para levantar evidencia fotográfica y documentar la escena, mientras continúan con la investigación para identificar y arrestar a los responsables de esta agresión. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse confidencialmente si poseen información que ayude a esclarecer este caso violento en la zona de Río Piedras. Un hombre de 55 años es investigado por presuntamente apuñalar a su yerno de 22 años durante una acalorada discusión ocurrida en la tarde de ayer miércoles en la calle 7 del sector La Represa, barrio Santana, en Arecibo, informó la policía. De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre el incidente y al llegar los agentes al lugar encontraron al joven herido de arma blanca tras ser atacado con un cuchillo por el presunto agresor durante la confrontación familiar. El perjudicado fue atendido en la escena por paramédicos de emergencias médicas estatales y transportado de inmediato al Hospital Pavía de Arecibo, desde donde fue referido al Centro Médico de Río Piedras debido a la gravedad de la herida. Su condición fue descrita como de cuidado. Hasta el momento no se han efectuado arrestos, pero las autoridades mantienen bajo custodia evidencia relacionada al ataque mientras se completa la investigación. El caso está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, en coordinación con la Fiscalía, quien ordenó citar a las partes involucradas para la erradicación de posibles cargos criminales. Agentes del negociado de la policía investigan un incidente violento ocurrido a las 2:24 de la madrugada de hoy jueves en una cancha cercana a la calle Atocha Final en Ponce, donde un hombre de 39 años fue apuñalado en el abdomen durante circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. Según el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre la agresión y al llegar los agentes al lugar encontraron al individuo tendido en el suelo con una herida abierta provocada por un objeto punzante. El herido, cuya identidad no ha sido revelada, fue trasladado por paramédicos a un hospital de la zona, donde recibió atención médica de emergencia, aunque al momento se desconoce su condición de salud. La escena fue atendida inicialmente por personal del precinto Ponce Este, y el caso fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que continúa con la pesquisa para identificar al agresor y esclarecer el motivo del ataque. Un violento asalto a mano armada se registró la tarde de ayer miércoles en el sector Charco Frío del barrio Sonadora en la carretera PR 971 de Ceiba, donde un guía turístico y 5 turistas fueron víctimas de un atraco perpetrado por varios individuos encapuchados y fuertemente armados. Según el informe de la policía, el incidente ocurrió cerca de las 1:30 de la tarde, cuando los visitantes disfrutaban del área turística y fueron sorprendidos por los delincuentes, quienes cubrieron sus rostros, portaban armas de fuego y los amenazaron para despojarlos de sus pertenencias. Los asaltantes robaron un vehículo Suzuki Vitara gris del 2003, junto con teléfonos celulares, bultos, carteras y documentos personales pertenecientes al guía y a los turistas. Durante el asalto, 2 de las víctimas fueron agredidas en el rostro, pero recibieron atención médica en el lugar por paramédicos y se encuentran fuera de peligro. El suceso generó consternación entre los visitantes y residentes de la zona, conocida por ser un atractivo natural frecuentado por turistas locales y extranjeros. Agentes de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo se hicieron cargo de la pesquisa, mientras las autoridades exhortaron a cualquier persona que posea información sobre los responsables o el paradero del vehículo robado a comunicarse confidencialmente con la policía.
Agentes de la unidad motorizada de Bayamón realizaron un sorprendente hallazgo durante un patrullaje preventivo nocturno, luego de recibir una confidencia sobre un posible caso de crueldad contra animales, que los condujo hasta un apartamento deshabitado del edificio 16, en el residencial Zenón Díaz Valcarcel, en Guaynabo, donde encontraron un mono de la especie macaco rhesus mantenido enjaulado. De inmediato, los agentes notificaron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, cuyo personal acudió al lugar y se hizo cargo del animal para trasladarlo de forma segura y evaluar su condición. El macaco rhesus es una especie exótica y su tenencia en Puerto Rico está prohibida sin autorización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, lo que podría derivar en sanciones penales y administrativas para quien resulte responsable del confinamiento. Se documentó evidencia y se coordinó con las autoridades ambientales la investigación del caso por posible maltrato y posesión ilegal de fauna silvestre. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier caso de tráfico o maltrato de animales exóticos a través de la línea confidencial del Departamento de Recursos Naturales. Agentes de la policía investigaron durante la madrugada de hoy jueves un escalamiento de alto impacto en la cooperativa Jesús Obrero ubicada en Guaynabo, donde individuos aún no identificados irrumpieron violentamente en las instalaciones y causaron daños significativos incluso en la bóveda de seguridad del establecimiento. Según el informe preliminar, el incidente ocurrió a eso de las 2:37 de la madrugada, cuando los delincuentes forzaron la puerta principal de entrada, logrando acceso al interior de la instalación financiera. Una vez dentro, vandalizaron el sistema de monitoreo de cámaras de seguridad, dañaron la puerta de la bóveda, una máquina de cajero automático y varias puertas de oficinas internas, provocando serios daños estructurales y comprometiendo la seguridad del edificio, aunque no se reportó dinero hurtado hasta el momento. Las autoridades señalaron que la magnitud del ataque apunta a un intento organizado de robo bancario. La propiedad afectada no ha sido valorada oficialmente y la policía continúa recopilando evidencia de las cámaras externas y de los alrededores del área para dar con los responsables. El distrito policíaco de Guaynabo investigó la escena inicialmente y refirió el caso al personal especializado de la División de Robos y Fraudes a Bancos, quienes ahora tienen a su cargo la pesquisa junto al Cuerpo de Investigaciones Criminales. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a comunicarse confidencialmente si poseen información que ayude a esclarecer este escalamiento. Agentes de la policía adscritos al precinto de Bayamón Norte investigan un robo ocurrido en horas de la madrugada de hoy jueves en el restaurante de comida rápida Burger King, ubicado en la avenida Lomas Verdes en Bayamón, donde 3 individuos enmascarados y armados lograron apropiarse del dinero de la caja registradora. Según el informe preliminar, el incidente fue reportado a eso de la 1:45 de la madrugada, cuando un vehículo se detuvo frente a la ventanilla de recogido, y desde allí los sospechosos amenazaron con un arma de fuego al empleado antes de sustraer la caja registradora del mostrador, que contenía $118.97 en efectivo. Los asaltantes huyeron del lugar inmediatamente después del atraco, sin que se reportaran personas heridas. La policía municipal investigó inicialmente la querella y refirió el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, cuyos agentes se encuentran revisando cámaras de seguridad y recopilando evidencia para identificar a los responsables. La policía investiga un robo ocurrido en horas de la noche de ayer miércoles en el área de estacionamiento del centro comercial Plaza Prado Sur, frente al restaurante Isabel Bar and Grill, en el municipio de Santa Isabel, donde un individuo logró forzar la puerta lateral izquierda de una guagua Dodge Ram color gris para apropiarse de varios artículos de alto valor. Según el informe policíaco, el perjudicado denunció que el ladrón sustrajo un maletín de cuero valorado en $900, una impresora marca Epson valorada en $350 y $500 en efectivo, para un total de aproximadamente $1,750 en propiedad robada. El distrito de Santa Isabel se hizo cargo inicialmente de la investigación y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, donde los agentes continúan con la pesquisa para identificar y arrestar al responsable. Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a no dejar objetos de valor visibles dentro de los vehículos y a reportar confidencialmente cualquier información relacionada al caso.
La policía mantiene activa la búsqueda de Héctor Manuel Vargas Cortés, un hombre de 57 años, reportado como desaparecido desde el pasado 30 de octubre en la calle Felipe Colón del complejo Whitestone Apartments en Isabela, tras ser denunciado su desaparición por su hermano, quien indicó no haber tenido contacto con él por varias semanas. De acuerdo con el informe policíaco, Vargas Cortés fue descrito como un hombre de tez blanca, 6 pies con 6 pulgadas de estatura, 170 libras de peso con cabello y ojos marrón, y al momento de su desaparición vestía pantalón corto, camiseta y llevaba un bulto. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla se encuentran a cargo de la investigación y exhortan a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero. El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia para las playas del norte de Puerto Rico ante la llegada de un oleaje del norte que afectará las costas desde esta noche hasta el viernes, generando corrientes marinas fuertes y peligrosas con potencial de causar situaciones de riesgo de vida para bañistas y navegantes. Según el informe, las condiciones marítimas se tornarán picadas y riesgosas, especialmente en el Atlántico y el pasaje de la Mona, debido al fortalecimiento de los vientos entre la noche de hoy jueves y el viernes, por lo que las embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución extrema. En cuanto al estado del tiempo, se indicó que un sistema de alta presión en niveles medios y otro en la superficie del Atlántico Central mantendrán condiciones mayormente estables, secas y soleadas hasta el sábado, con aguaceros aislados y tronadas esporádicas en el oeste de la isla durante la tarde, producto del calentamiento diurno y la brisa marina. Las condiciones atmosféricas continúan con niveles bajos de humedad, limitando el desarrollo de lluvias intensas, aunque podrían registrarse acumulaciones menores de agua en carreteras y zonas de pobre drenaje. A partir del domingo, se anticipa un aumento significativo en la humedad con la llegada de una onda tropical, la cual podría provocar inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, principalmente en los municipios del este y sureste del país. El riesgo de calor permanecerá limitado con índices entre 100 y 105 grados Fahrenheit en zonas urbanas y costeras durante las horas de mayor insolación. Para hoy jueves, se espera un panorama parcialmente nublado con lluvias aisladas, temperaturas máximas cercanas a los 90 grados Fahrenheit, vientos del este de 10 a 15 millas por hora y 20% de probabilidad de lluvia, mientras que para la noche el cielo estará parcialmente nublado con mínimas alrededor de los 82 grados Fahrenheit. El viernes continuará parcialmente nublado con lluvias leves en la mañana, máximas de 89 grados y ráfagas de viento que podrían alcanzar las 25 millas por hora, con 20% de probabilidad de lluvia. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.